Muy bien, Vero, muchas gracias por esa información. Ya pasan 5 minutos de las 10 de la mañana y hoy en nuestra columna de salud, nuestro psicólogo de cabecera, Álvaro Alcuri, nos hablará sobre la importancia de las buenas formas. Y en eso quiero detenerme. Las buenas formas son el hola, buen día, ¿cómo le va? Hasta luego, muchas gracias, que descanse. ¿De qué hablamos cuando hablamos de buenas formas y cómo se va aprendiendo a lo largo de la vida? Para todos no son iguales. Sí. Está bueno la complejidad que me estás tirando, las buenas formas, y justamente es el desafío que tenemos muchas veces en el consultorio. Damos por descontados estos formalismos, Maggie, que vos dijiste, buenos días, buenas tardes, muchas gracias, con permiso, que serían formas válidas para todos, pero que si no las aprendemos, o no las compartimos, o no las usamos, o en muchos casos hay personas que dicen, esto no es importante, o yo uso otra forma alternativa, la comunicación, el encuentro, los vínculos se complican un poco más. Pero también una buena forma, por ejemplo, es un cartel de pare. Un cartel de pare dice con letras blancas sobre fondo rojo, en un disco redondo, muy visible, que pares. Ahora, si a mí se me ocurre, bueno, esto no está bien, vamos a modificarlo, entonces escribo en un papel de cuaderno, señor conductor, sería mejor que usted pare acá en la esquina con virome y lo pego en vez del cartel de pare. Eso no es una buena forma. No funciona al nivel perceptivo. Y ese es un poco el punto en el cual nos queremos detener. La percepción tiene leyes. Las buenas formas se imponen en nuestro campo perceptivo por sobre las formas menos estructuradas, menos simétricas, sin color, sin contraste. Todas estas son leyes de la percepción. La atención va automáticamente para la buena forma y descarta la forma que no la entiendo del todo, que no me recuerda cosas ya aprendidas, que no son códigos aprendidos. Entonces el cartel de pare es universal. Yo inmediatamente veo ese disco rojo, paro. O sea, que si tengo la intención de ser amable, que se note, digamos. Que si se me ocurre modificar los códigos, voy a tener más problemas que si uso los códigos habituales. Esta reflexión surge porque en el consultorio el otro día una pareja, hombre-mujer, mediana edad, muy comprometidos entre sí, él le estaba explicando a ella que para él este problema no importa, esta otra cosa que ella le dice no importa. Cada vez que él decía no importa, él en realidad estaba tratando de decirle, me importás más vos, sin decirlo. Mientras ella me miraba a mí y ponía cara como diciendo, si cada cosa que tenemos que resolver juntos no le importa, no le importo yo. Él estaba tratando de decir lo contrario. Tú sos más importante que estas cosas para mí. Sin embargo, ella entendía que ella era lo menos importante, porque estaba utilizando una mala forma. Estas cosas pasan todo el tiempo y trabajar sobre las formas gramaticales, sobre la postura, sobre la mirada, hasta sobre el tono de voz, sobre el uso de códigos reconocibles por el otro, son súper importantes para resolver conflictos, para estar juntos, para aprender, para convivir. ¿Por qué nos cuesta tanto, no? Porque en realidad lo que estás diciendo es no dar nada por sentado y decir claramente, verbalizarlo y con buena forma además, lo que sentimos, lo que queremos. ¿Por qué nos cuesta tanto? Hay varias cosas. Hay procesos de aprendizaje que no se cumplieron, hay cosas que no se aprendieron, hay cosas que uno no tiene la costumbre de hacer, hay hábitos que chocan contra otros paradigmas. Por ejemplo, mucha gente hoy en día cree que hay que decir todo lo que siente. Yo tengo que expresar mis emociones. Entonces, como tengo que expresar mis emociones, si estoy enojado, las expreso con insultos, ¿no? Pero te dicen, está perfecto, porque a mí me dijeron que estaba bien expresar mis emociones. Claro, pero vos las expresás de una manera que los demás que están escuchando tu expresión legítima de emociones se ofenden, se enojan, se alejan de vos o te agreden.
Sí. Entonces, un paradigma choca con el otro. Se ha reivindicado eso y nunca lo entendí tampoco, ¿no? ¿Qué Es cosa? como infantil eso, ¿no? De, bueno, por lo menos soy sincero. Dice, a nadie le importa lo que tenés para decir y todavía agredís. No vale de nada esa Pero sinceridad, está lleno ¿no? de esas personas que pretenden que bajo el manto de la sinceridad y se meten con otras, agreden. Yo tengo que hacer un mea culpa con eso, chiquilinas, porque la psicoterapia nuestra, la Gestalt, alienta el manifiesto de las emociones. Por supuesto, en un Bueno, pero consultorio. estamos hablando justamente en un de grupo. hacerlo como en un ámbito con determinadas formas o buenas formas. Claro, ahí está. Entonces, algunas veces desde los consultorios, desde algunas propuestas psicoterapéuticas, se alienta la manifestación de emociones. Está fenómeno. Vos tenés que manifestar lo que sentís. Las otras personas tienen que saber si vos estás triste, si estás enojado o si estás lleno de felicidad. Pero si la expresión de tus emociones se lleva por delante las formas, es muy probable que los otros que están contigo, con quienes te querés comunicar, con quienes querés entrar en contacto, a quienes vos querés, que te quieren, el efecto que conseguís es exactamente el opuesto al que buscás. Sí, respetar las formas y la palabra que vos traías al principio, la pertinencia, ¿no? Del momento de expresarnos. Y agrego un grado de dificultad más, porque a veces es más fácil ser amable y respetar las formas con las personas que tenemos vínculos menos íntimos o conocemos menos, o yo saludo todos los días al portero, a mis compañeros, pero después llego a mi casa y como ya nos conocemos, tengo confianza, ya llegué cansada, las formas me cuesta más mantenerlas, ¿no? Y surgen más los enojos, además. El entrenamiento de las formas en casa, casi te diría que es, no quiero exagerar, pero por ahí es más importante que aprender leer y escribir. Leer y escribir son códigos. Tenés que escribir sin faltas de ortografía, tenés que, hacer las cuentas y no equivocarte, pero también tenés que introyectar, aprender, practicar los códigos de comportamiento que el otro necesita como claves para entender tu comunicación, lo que te pasa. Por supuesto que hay que transmitir lo que uno siente, ni que hablar. Por supuesto que para hacer contacto con los demás, si uno omite la expresión de emociones, uno no va a ser entendido, o la comunicación va a ser mala, o la sustancia del vínculo se nos pierde. Pero si descartamos las formas, muchas veces el discurso es como una cosa innecesaria, como una cosa cartonada, o como una cosa falsa. Mucha gente argumenta esto. Si yo utilizo esta forma, me siento falso. Sí, bárbaro, pero ¿qué pasa? Que si vos no utilizás una fórmula como buenos días o con permiso, muchas gracias, probablemente los otros no entiendan lo que tú querés hacer. No van a entender que estás agradecido, no vas a entender que los querés, no van a entender que vos querés estar en ese grupo o decirles algo que es importante para vos que ellos escuchen. Entonces, la forma es tan importante como el contenido. La forma gramatical, la forma de expresión. Si nosotros ahora estamos utilizando una forma gramatical, un lenguaje que es el castellano. Si a mí se me ocurre cambiarla y hacer esta columna en mandarín, nadie va a entender nada. Yo voy a decir, yo tengo derecho a hacer mi columna en mandarín, sí, claro, pero no voy a conseguir una buena comunicación. Bien, bueno, muchísimas gracias. Después, ¿sabés? No, me quedé pensando, porque después uno se sorprende porque el hijo de uno habla mal o algo así. Pero ¿y cómo? ¿Dónde lo aprendiste? Y bueno, ¿no? Está bueno tener esa capacidad de revisarse también. Sí. Revisar las formas. Tiene mucho que ver con estar presentes también y con los aprendizajes blandos de los que hablamos varias veces, en familia, en grupos, que a veces a las maestras en lugares formales, curriculares, en las escuelas, en los colegios, escapa así un poquito. les cuesta estar educando de esto. Se supone que esto viene educado de las casas. Se asume. Se supone. No, pero digo, a veces se asume por parte de los Sí. docentes que esto es así. Históricamente era así, Maggie. Y después podríamos entrar en otro debate, ¿no? Lo que se aprende en la casa y después lo que se aprende y cómo chocan, porque si yo tengo una forma en mi casa, la maestra me quiere imponer otra cosa, pero lo que me enseñan en mi casa es lo más importante. Hoy en día hay una gran tensión entre una cosa y otra. Es un excelente tema. Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias. Por favor. Nos acompañó nuestro psicólogo de cabecera, Álvaro Alcuri, hablando de las buenas formas.